la maestra en enfermería, María Verónica Ruiz Guzmán, con la ponencia Parámetros de programación de ventilador mecánico en adultos, en pacientes adultos. Un aplauso. Buenos días. Vamos a iniciar con este tema que es algo pequeño, pero de suma importancia. ¿Alguien conoce de ustedes la historia de la ventilación? ¿Desde cuándo ustedes creen que haya iniciado esta historia de la ventilación? Algunos mencionan que desde la Biblia ya se mencionaba algo de la ventilación. No recuerdo en qué parte, pero dice, y sopló un aliento de vida. Entonces, la historia de la ventilación podríamos decir que es desde tiempos remotos. Vamos a iniciar. Cuando hablamos de un concepto de ventilación, van a surgir sin fines. Algunos les dicen que es un apoyo terapéutico, otros dicen que es una forma artificial de apoyar a un paciente en su mecánica ventilatoria. Lo más importante de aquí, de este concepto, es que sabemos que nos va a apoyar en un momento en donde el paciente o el usuario no va a tener esa mecánica adecuada para llevar una buena ventilación y perfusión a su cuerpo. Pues desde el antiguo Egipto se dice que la respiración es referida como un aliento de vida en el papiro de Ebers. El papiro de Ebers es una serie de datos donde se anotaron todo lo que es tratamientos de medicamentos, plantas medicinales, así como también en Grecia, por parte de Hipócrates, fue el primer intento. Ahí se ve en ese tratado, en el Tratado del Aire, donde hubo el primer intento sobre la canulación orotraqueal. Paracelso fue el primero también en utilizar colocar un tubo e insuflar con un fuelle a un paciente recién fallecido. Actualmente se podría decir que la ventilación mecánica tuvo su auge a partir de los años 50 con la pandemia de poliomielitis. Ahí empezó lo que es a despuntar todo lo que es la ventilación mecánica. Iniciamos con una ventilación controlada por presión. Y también, asimismo, como una ventilación con presión negativa. Actualmente utilizamos solamente la presión positiva. ¿Cuál es el objetivo de la ventilación mecánica? También vamos a encontrar un sinfín de objetivos de la ventilación mecánica. Una de ellas es mejorar el intercambio gaseoso y disminuir o sustituir el trabajo respiratorio. ¿Cuáles son las indicaciones para iniciar la ventilación mecánica? Pues la insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo lo vamos a ver? Gasométricamente vamos a ver una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Lo vamos a ver en las gasometrías. En muchas ocasiones los doctores nos piden tomar una gasometría, que lo hacemos todo, pero no nos enfocamos o no vemos como personal de enfermería cómo está esa gasometría. Aquí sabemos que entonces un parámetro para iniciar la ventilación mecánica es una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es lo normal que la presión de oxígeno salga en la gasometría? Para decir, ese paciente está bien. ¿Nadie me quiere apoyar? Hay algunos, antiguamente se decía que por arriba de 60 milímetros de mercurio, podríamos decir que ese paciente pues está en el límite inferior. Pero ahorita ya lo ideal es que esté por arriba de 70 milímetros de mercurio para decir que no necesita un apoyo ventilatorio. Que la saturación esté por debajo de 88%
previo al oxígeno suplementario. Si llega una paciente de 88% de saturación, esto no quiere decir que inmediatamente yo le voy a poner la ventilación, sino tengo que apoyarlo con un suplemento, oxígeno suplementario a través de puntas, mascarilla con reservorio X. Y una PCO2 de 50 milímetros de mercurio, con un pH de 7.32 milímetros de mercurio. Aquí también tenemos que ver que el paciente no sea un paciente con hipercapnia permisiva. ¿En cuál lo vamos a encontrar? En un paciente con EPOC. ¿Cuáles son otras indicaciones de iniciar la ventilación mecánica? Es indicaciones para la protección de vía aérea, como cuáles: la apnea, la obstrucción de vía aérea, deterioro neurológico con un índice, de hipoxemia o hipoventilación. ¿Dónde lo vamos a ver eso? En la gasometría, en sus signos vitales, ¿sí? Aspiración. Sobre todo en pacientes que están inconscientes podemos evitar con que tengan, si tienen deterioro neurológico y esa paciente puede tener broncoaspiración, pues entonces podemos evitar introduciendo el tubo, teniendo una presión Q para evitar esa aspiración. Pacientes con traumatismo cráneoencefálico, pacientes con trauma facial y cervical y quemaduras de la vía aérea. Cuando nos llegue un paciente con quemaduras de vía aérea, no vamos a esperar a ver si tolera las puntas nasales. Es indicativo de iniciar un apoyo ventilatorio con una inclusive traqueostomía cuando tienen lo que es la vía aérea con quemaduras. ¿Cuáles son las indicaciones para iniciar? Bueno, seguimos con dentro de las indicaciones son las indicaciones misceláneas, son todas aquellas que el paciente por una intervención quirúrgica necesita ser intubado y por lo tanto iniciar la ventilación mecánica como anestesia, analgesia, sedación en pacientes sometidos a cirugía mayor o procedimientos de diagnósticos terapéuticos, ¿sí? ¿Qué parámetros programar? Esto es tan sencillo que nos dice aquí clarito que debemos de programar un volumen corriente, una sensibilidad, un FiO2 y un PIB y una relación IE que va muy relacionado con el flujo. ¿Sí? Esto es, antes se decía, no, es que solamente el médico lo puede hacer, no. Nosotros tenemos que hacerlo y estar preparados con ese ventilador para en el momento que se necesite. Desde aquí quiero tomar algo muy importante. Antes de programar esos parámetros, debemos conocer nuestro ventilador. Debemos tenerlo armado. En ocasiones no sabemos ni siquiera armar un ventilador. Y resulta que de repente nos está alarmando el ventilador y no sabemos por qué, tiene nuestras mangueras y todo. Sabemos que todo ventilador consta de una rama inspiratoria y una rama exhalatoria. Creo que primero identificar esas partes es muy importante. Saber de dónde se tiene que encender ese ventilador. Ahorita lo vamos a ver, vamos a primero saber cómo vamos a programar y alguien va a pasar a conocer este ventilador. Ahorita hasta actualmente se llevan 5 generaciones de ventilación y modos ventilatorios también dicen, hay un sinfín, pero es hasta 200, actualmente dicen hasta 200 modos de ventilación se conocen, pero lo que sepamos lo fundamental que es el controlado y el sincronizado, creo que de ahí salen un sinfín de modos ventilatorios. Primero, ¿qué vamos a programar? La frecuencia respiratoria. Si el paciente no tiene ninguna patología pulmonar, se recomienda iniciar con una frecuencia de 12 a 16. Esto es muy importante. Antes se decía, si el paciente viene con
Traumatismo craneoencefálico, debes de ponerle 8 respiraciones. Ahorita actualmente nos dice que lo ideal sea de 12 a 16 respiraciones. Esto es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, porque con la frecuencia cardíaca y el volumen corriente vamos a sacar el volumen minuto. ¿Sí? Si tienen alguna duda o no me estoy explicando, díganme, porque los veo con cara de así de como de cuatro. Debido a que la frecuencia respiratoria, bueno, aquí decíamos, esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabiendo nuestro volumen corriente que vamos a programar, vamos a saber qué tanta determinación tenemos en el volumen minuto y el nivel de CO2. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un volumen corriente bajo y una frecuencia respiratoria baja, probablemente el volumen corriente va a estar bajo y que va a estar alarmando. ¿Y eso qué nos quiere decir? Nos va a decir que ese paciente probablemente esté reteniendo CO2 o que no estamos alcanzando las metas de entrada de ese gas. Entonces es bien importante. Entonces, frecuencia respiratoria y posteriormente vamos a programar el volumen minuto, perdón, el volumen corriente que nos va a dar como consecuencia el volumen minuto. Cuando nos alarma el volumen minuto, hay un desnivel tanto de alto o bajo, ¿qué nos quiere decir? Si yo les estoy diciendo que tiene que ver mucho con la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Uno, si el volumen minuto me está alarmando, ¿qué quiere decir? Que ese paciente probablemente esté hiperventilando, ¿sí? Está hiperventilando y entonces va a incrementar el volumen minuto y mi ventilador va a empezar a armar. Lo contrario, ¿qué puede pasar cuando me dice el ventilador y es muy frecuente? El volumen minuto está bajo. ¿Qué debemos ahí checar? Vamos a checar que no esté desconectada nuestros tubos. Esa es una. La otra, que el neumotamponamiento tenga la cantidad necesaria de la presión PUF. Muchas veces es por eso que nos está alarmando, sobre todo en pacientes adultos, se nos está alarmando porque la presión PUF no es la adecuada. Entonces nos está alarmando volumen minuto bajo porque se está escapando ese volumen corriente. ¿Sí? ¿Dudas? La frecuencia, aparte de, ya le puse 12, 16, pero algo muy importante, no es programarla solamente, sino también ver posteriormente cómo está mi paciente. Y entonces yo lo voy a ajustar dependiendo a mi PCO2. Ramón, siéntate bien. Siéntate bien, Ramón. Bueno, hablamos del volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? ¿Cómo lo podríamos definir? El volumen corriente lo podemos definir como la entrada de aire o de gas en un ciclo respiratorio. Algunos lo dicen en algunos libros que es la entrada del aire en la inspiración. Pero conceptos diferentes nos dicen que es el ciclo respiratorio. Yo les pregunto, ¿el ciclo respiratorio por qué está compuesto? Por la inspiración y la expiración. ¿Sí? Bueno, debe de ser, se decía en los libros anteriormente, debe de ser de 8 a 10 mililitros por kilogramo de peso. Sin embargo, en los últimos años se vio que también la ventilación, como nos puede hacer bien, podemos dañar al paciente. Lo dañamos, ¿por qué? Porque si no, nosotros no estamos programando un volumen corriente adecuado, vamos a ocasionar un barotrauma y vamos a estresar ese pulmón y vamos a empezar con problemas. ¿Qué nos dice? En los últimos años, pues nos menciona que debemos estar atentos a la protección pulmonar y nos da unas reglas. Se dice que cuando queremos nosotros proteger a nuestro pulmón, debe de ser 8 mililitros, por debajo de 8 mililitros por kilogramo de peso. Algunos intensivistas dicen que lo ideal para un paciente que está muy restrictivo, aquí estamos mencionando que que es un paciente restrictivo, es un paciente que, por ejemplo, tiene
un síndrome de dificultad, un disestrés respiratorio, como últimamente lo vemos en pacientes lo vimos en la pandemia, eran pacientes con pulmones muy rígidos. Entonces, si yo le metía mucho volumen, estaba dañando ese pulmón. Y nos dice que lo ideal es menor de 8 mililitros por kilogramo de peso, pero también hay personas que dicen, me están diciendo 8 mililitros por kilogramo de peso, pues ¿yo cuánto peso? Peso 100 kilos. Y si yo estoy pesando 100 kilos, ¿cuánto voy a meter? Pues me dijo que la regla es de 8 mililitros por kilogramo de peso, entonces son 800. Estamos sobredistendiendo ese pulmón. Entonces, están estas dos fórmulas, que es la fórmula de peso ideal, que es talla en metros cuadrados por 23 en el hombre. Si es por la mujer, es talla en metros cuadrados por la constante de 21.5, si es en la mujer. Aquí les pongo un ejemplo. Si yo mido 1,60, me está diciendo por metros cuadrados, porque la otra fórmula es por centímetros. Entonces, 1.6 por 1.6 me da un total de 2.56. Y me está diciendo que lo multiplique, si es una mujer, por una constante de 21, aquí fue un error de dedo, 21.5, que me da un total de 55. Yo me voy más con los autores que dicen que debe de ser para la protección pulmonar de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, lo ideal es que yo le programe 330 mililitros por kilogramo de, perdón, aquí ya se quita el kilogramo, serían 330 mililitros. Acá lo voy a programar. ¿Sí? ¿Hay otra fórmula? ¿Hay alguna duda aquí o no me expliqué? Hay otra que es la fórmula para el peso predicho. Es talla en centímetros, menos 152.4 por la constante de 0.91 más 50 en hombres, y en talla en centímetros en mujeres, 152.4 por 0.91 más 45 en mujeres. Yo sé que ahorita van a decir cuál es la ideal o cuál es la más correcta. Un terapeuta respiratorio, porque yo le decía, bueno, supongamos que esta paciente mide 1,40. ¿Qué va a pasar? Me va a salir una constante, en vez de, si midiera 1,40, serían menos 12.4. Ahí lo correcto es utilizar la otra fórmula. Cuando a mí me salga negativo en esta cuestión, yo voy a utilizar el peso ideal. Cuando la paciente, otra cosa podemos decir, si la paciente mide más de 1,52, pues esta fórmula es para ella o para ellos. ¿Sí me explico? Ok. ¿Qué otra variable tengo que programar en nuestro ventilador? La fracción expirada de oxígeno sabemos que en el medio ambiente es de 20.9, lo cerramos a 21, y está compuesta por otros gases. Es bien importante programarlo a nuestro paciente el FiO2. ¿Cuál sería lo correcto? Se dice que lo ideal es que nuestro FiO2 iniciando, me dicen va a llegar una paciente de una estatura de 1,60. Lo ideal es que al inicio lo programemos al 100%. Posteriormente es disminuyendo de acuerdo a su saturación y a los resultados gasométricos. Pero nos dice también que es deseable tener un FiO2 por abajo del 60%. ¿Por qué? Porque también le digo, ni todo lo bueno es bueno, ni todo lo malo es malo. ¿Por qué? Porque si yo continúo con un FiO2 al 100%, se van a liberar radicales libres que nos van a hacer también que el pulmón entre en más estrés. Entonces, les digo, la ventilación es bonita, pero tenemos que llevarla muy adecuadamente.
Se dice que el oxígeno en dosis elevadas es el deletereo para el tejido pulmonar. En niños produce displasia broncopulmonar y retinopatía, entre otras complicaciones. Entonces, que a veces, ¿qué hacemos? Está desaturado, sin ver lo demás, y le subimos al FiO2 sin valorar a nuestro paciente. Variables a programar. Continuamos con un PIP. ¿Qué es el PIP? Es la presión positiva al final de la expiración. Corresponde a la presión en centímetros de agua que permanece en los alvéolos al final de la expiración. Muchos mencionaban anteriormente el PIP fisiológico. El PIP fisiológico no existe, ¿sí? ¿El PIP para qué sirve? Para evitar que se colapsen los alvéolos o de aquellos que ya han estado abiertos. Normalmente nosotros tenemos, no se colapsan completamente nuestros alvéolos, se mantienen un poco abiertos. Y la forma de iniciar, lo más correcto, es con 5 centímetros de agua, el PIP. Aquí va a cambiar un poquito en pacientes con obesidad, que nos dice que lo ideal es que iniciemos con un PIP de 8 centímetros de agua. La sensibilidad o disparo, ¿a qué se refiere? Se refiere al nivel de esfuerzo del paciente que lo va a detectar el ventilador para ser asistido. Puede ser programado por presión, que estos serían los valores ideales de 0.5 a 2 centímetros, o por flujo de 1 a 2 litros. La sensibilidad es programada, debe de ser programada en un nivel bajo, de tal forma que el mínimo esfuerzo lo detecta el ventilador, ¿sí? Y la otra variable que tenemos que programar es el flujo. El flujo es la velocidad. Yo ya tengo qué cantidad de gas voy a meter a ese pulmón, incluyendo pues a los espacios muertos y demás. Y quiero ver cómo va a entrar ese gas. Si va a entrar de forma rápida, lenta o desacelerante. Entonces es bien importante. ¿Qué nos dice? Pues aquí hay varias normotecnias que nos dicen si el paciente está en una respiración espontánea, lo ideal es que sea de 90 a 110. Y si está controlada, pues sería menor de 40 a 60. Pero esto se va a manipular dependiendo mi relación también que quiero llevar a cabo, mi relación IE. ¿Qué relación quiero de inspiración, expiración? Y se va a poder manipular. Entonces, lo ideal es que al inicio, si es incontrolado, que por lo general es cuando vamos a programar esos ventiladores, pues es que el flujo sea a 40 litros por minuto. El tiempo inspiratorio es lo que les decía, cuánto quiero que dure, cuántos segundos quiero que dure mi inspiración y cuánto mi expiración. Cuando está en una modalidad o lo vamos a programar en una ventilación controlada por presión, no se programa el flujo, en cambio sí el tiempo inspiratorio, y se ajustaría de acuerdo a la relación IE deseada. Un ejemplo, si un paciente se encuentra en una ventilación controlada por presión, con una frecuencia de 15, cada ciclo de respiratoria dura 4 segundos. Si deseamos la relación 1-IE, quiere decir que mi tiempo va a ser 1 segundo en la expiración, y de la expiración durará 3 segundos. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? Bueno. La presión inspiratoria. ¿Cuándo vamos a programar nosotros la presión inspiratoria? Cuando nos dice el doctor o el médico, ¿sabes qué? No lo vamos a controlar, la ventilación controlada por volumen no la vamos a llevar a cabo, va a ser por presión. Entonces vamos a programar la presión inspiratoria. Aquí no programamos un volumen. Aquí vamos a programar la presión inspiratoria, y va a depender de qué tanto volumen queremos meter. A lo mejor con una frecuencia, con un volumen corriente queremos 500, y vamos a tener una
presión, podemos alcanzar hasta de 30, pero que si yo aquí tengo que estar al pendiente, porque acuérdense, a mayor presión también vamos a tener mayor problemas en cuestión, vamos a dañar a nuestro pulmón, porque él va a meter presión, va a entrar estrés en el pulmón y voy a lograr, prácticamente son muy independientes el volumen de la presión. Entonces aquí tengo que ver que no rebase mi presión inspiratoria, que algunos dicen que no debe de rebasar los 25 centímetros de agua, y ver qué me conviene más, si controlada por volumen o por presión. Si yo veo que sumo mi presión inspiratoria, que le puse 15 y tengo un PIB de 15, ¿qué quiere decir? Que estoy forzando, estoy dañando mucho y tengo que tener metas. Entonces, aquí lo ideal es que empecemos con presiones inspiratorias de 15 y PIB también, sumar esos dos PIB. A ver. Aquí dice, al programar un nivel determinado de presión inspiratoria, debemos siempre asegurarnos que está generando el volumen tidal deseado. Es lo que les decía. Yo puedo tener un volumen, una presión inspiratoria de 15, pero nada más está metiendo el ventilador 300 mililitros o 100 mililitros de volumen corriente, que no está alcanzando los 300 que yo calculé con mi regla. Entonces ahí tendría que subir más la presión inspiratoria. Y tenemos que estar ahí al pendiente, porque si llegamos mucho, les digo, vamos a dañar a nuestro pulmón. Vamos a meterlo a un estrés. ¿Qué recomendaciones les doy? Les digo, es un tema pequeño porque nada más es programación inicial. Y pues primero siempre tenemos que adecuar. Esto no es una receta de cocina. Tenemos que monitorear a nuestro paciente. Tenemos que tomar el control gasométrico. Muchas veces llega el paciente, lo metemos a ventilación y no llevamos un control. No nos interesa qué está haciendo ese paciente. Y también algo muy importante, conocer nuestros ventiladores. ¿Sí? Ahorita a continuación, con la fórmula que les di, prefiero pasantes que programen el ventilador. Pasa, Arqueta. Pasa. ¿Y ahora por qué? Pasa. Hay ventiladores que tienen sus compresores ya y no necesitan una toma de aire. ¿Sí? Todos los ventiladores, la mayoría que tenemos aquí, tenemos lo que es la fuente de oxígeno y la fuente de aire para conectarlos. Lo que es el Vela, AVEA, perdón, él tiene un compresor interno que le podemos conectar o no podemos conectar la toma de aire. Bueno, ahorita lo primero con algunos pasan lo que es la prueba. Casi todos los ventiladores en la parte posterior o lateral tienen su encendedor, para encender, vaya, aprender a apagar, y tienen una puertita o tienen para seguridad que no pase alguien y que lo apague accidentalmente. Vamos a encender. ¿No se ve? Sí, en la parte posterior. Algunos lo tienen lateral. Vamos a voltearlo allí. ¿Sí? Está en la parte lateral. Perdón, posterior. Algunos lo tienen en la lateral. Hay algunos ventiladores que desde el inicio te dicen que le hacen la prueba de autotest. Hay algunos que no. En este caso, ahorita vamos a hacer la prueba de test de que no va a pasar porque lo primero que me va a decir, conecta tu manguera. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer.
¿Qué van a hacer con este? Los demás no tanto problema porque esos se encienden y rapidísimo, pero esto hay que calibrarlos o la prueba de test. Y vamos a... Y ahorita tú lo vas a hacer. Vamos a conectar en este para iniciar la prueba. Confirmar. ¿Sí? Me dice aquí clarito que conecte, no lo voy a poder conectar, pero sin embargo le voy a decir confirmar y va a checar la prueba del sensor de flujo. Me vuelve a decir, conecta el suministro, le voy a poner cancelar, pero para que pase. Prueba de fugas, prueba del sensor. Todas estas pruebas las van a hacer. Ahorita llamo. Miren, aquí sí vieron que se desconectó y ya me tachó que ni la prueba del suministro de gas está adecuada, ni la prueba del sensor de flujo. ¿Sí? Me dice que la prueba del sensor de flujo está correcta, me pone palomita. Pruebas de válvula de seguridad. Lo está haciendo. Y de estas pruebas me están diciendo que 2 no pasaron, pero ya les estoy diciendo por qué. La primera, porque no tengo conectado el oxígeno, y la otra, porque se desconectó. Si no pasa la prueba, ¿puedo volverlo a hacer? Confirmar. Con una sola vez, en caso de que yo tuviera mi toma mal, me va a decir, entonces tengo que checar qué es lo que está fallando, ¿sí? Ahorita ya la vamos a omitir para pasar a los parámetros. ¿Alguna duda, comentario? Con el tubo corto, hay un tubo que va a la cámara humidificadora de la rama inspiratoria a la cámara humidificadora. Con ese corto se puede hacer, pero sin embargo no lo tienen ahorita y para no desechar. Volvemos, o sea, todo me lo está pasando. ¿Ok? Ok. Me dice que sale mal esta, ya lo vamos a omitir. Y vamos a entrar a lo que es la programación. No entré a modos, que les dije son tres modos que son de ley que tenemos que saber nosotros, que es el modo controlado, ya sea por volumen o por presión, o asisto controlado, que también ya lo que es controlado completamente se ha visto que no es positivo, entonces por lo general ya es asisto controlado. ¿Qué quiere decir? El mínimo esfuerzo o el mucho esfuerzo lo va a detectar el ventilador y va a apoyarlo, ¿sí? En el asisto controlado. Entonces, nos vamos. Aquí me dice, bueno, ya pasamos la prueba. Vamos a armar. Es bien importante checar. A veces decimos, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque en por ejemplo, este tipo de circuitos tiene una cable calefactor en la rama inspiratoria y en la rama exhalatoria no lo tiene. Y cuando ustedes conectan y que tuviéramos los cables, pues no estamos humidificando ni calentando adecuadamente. Me dice,
Si es nuevo paciente o si es un nuevo paciente, pues lo vamos a configurar. ¿Sí? Nuevo paciente. Y me dice que qué quiero, que si es masculino o femenino. Es femenino, es invasiva y él te sale, ingresar. Te dice los modos ventilatorios, les dije hay hasta 200, últimamente dicen son 200 modos o más que salieron, pero es la combinación de estos tres que les menciono y hacen combinaciones y sale que el ABPR, salen un montón, un sinfín, pero son como de cientos. Aquí me dice, tengo ventilación controlada, sincronizada por presión, pues vamos a controlada por volumen y aquí confirmamos, aceptar, e inmediatamente cambia de este lado, ¿sí? ¿Qué frecuencia le vamos a poner? Le ponemos 12 y confirmamos. Volumen tidal, ¿cómo vamos a sacarlo? ¿Con qué fórmulas? Peso ideal, peso predicho. Con ¿fue 300 qué? La que sacamos la fórmula. Sí. 330 y confirmamos, ¿sí? El PIP, si es una paciente, supongamos que es obesa, ¿cuánto dijimos que vamos a ponerle? 8. El CO2, que ahorita lo voy a poner al 21%, si no me va a alarmar. Y confirmamos, ¿sí? Y aceptar. Ahora prográmale 800 de volumen. De volumen, para que vean la diferencia. A ver cómo dijimos. Sin miedo, presiónale. El volumen corriente o volumen tidal. ¿Sí? Presiona con... Cuando te enciendan amarillo. A ver, súbele. Van a ver lo que va a pasar. Si nosotros no estamos al pendiente del volumen o pusimos por error un número mal, ustedes vean cómo va el pulmón. Ve. ¿Sí? Y si el pulmón está muy restrictivo, les digo, lo empezamos a dañar. A ver, ahora vamos con una frecuencia de 20, ponle. Vemos cómo el PIP, cómo queda. Ahora bájale un PIP de 2. Es lo que les decía, aquí me está diciendo que para yo alcanzar ese volumen, necesito una presión de 40 y estoy sobresaturando ese pulmón, lo estoy lesionando bastante. Bájalo. Bájalo. A ver, aún así. A ver, si yo, una paciente, vamos a ver, saca tu calculadora. Viene una paciente con una estatura de 1,80. Con la estatura, ¿cuál fórmula? Con la pura estatura, ¿cuál dirías tú que es la fórmula correcta? Arriba de 1,52. Entonces.
Pásenmela. Te la voy a... Si es mujer, 1,80 de estatura con un peso de 70 kilos. Te voy a pasar. ¿La puede regresar? ¿La puede regresar? Más para atrás. Menos. Más. Más. Aquí dije, a ver, no, ahí. Si es esta, entonces es por talla, es el peso ideal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a multiplicar 1.45. No. ¿Cuánto mide? 1.80. ¿Mandé? No. Aquí. No, porque si mido yo, bueno, cuando puede ser las dos, pero por decir, es 1.52, acuérdate, si yo sale negativo, ¿cuál sería? Mido 1.80. Aquí las dos, cuando una paciente está aquí la única diferencia en este caso sería cuando, por decir, yo les diría, pues ahí viene una señora que mide 1.45, entonces aquí sería la de peso predicho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a salir una constante negativa. Y le dije, en las constantes negativas, pues utilizo la de peso ideal. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces, a ver. 1.80. A ver, háganlo con una y con otra. 70.16. ¿Y por qué constante? Traigo un problema restrictivo. ¿Por qué constante? Tengo un pulmón muy rígido. Entonces, para estos pulmones, ¿qué dije? Que debo de utilizar protección, ¿qué? Pulmonar. Y la constante va de 4 a 6 mililitros. ¿70 qué te salió? Por 6, supongamos que me... Por 6. Por 6. Entonces, ¿cuánto vamos a programar de volumen corriente? ¿Dónde está? Lo podemos encontrar en los ventiladores como BC o BT. V. Y resulta que gasométricamente me dicen que tengo una presión de oxígeno de 50. ¿Qué harías? ¿Qué nos refleja la presión de oxígeno? ¿Cómo estoy oxigenando, no? ¿Cómo está esa ventilación, perfusión en mi organismo? Está baja. Y tú tienes un FIO2 del 21%, ¿qué harías? Aquí ahorita va a alarmar. ¿Pero ¿sí? cuánto sería correcto subirlo? Yo creo que si yo tengo una PO2 de 50, lo ideal es subirlo si yo lo tengo al 21%, al 50 valoramos. Les digo, esto no es como receta de cocina, sino tenemos que estar valorando. ¿Sí se fijaron aquí? Que cuando empezó a disminuir, bajó la presión pico, que la llegamos a tener a 40. Entonces, todo eso lo tenemos que estar cuidando nosotros. ¿Sí? ¿Se bajó solito o lo bajó? Se bajó solito porque ajustaste volumen corriente. Ajustaste. ¿Lo puedes hacer a 60? Sí. Ahorita me va a alarmar porque no está conectado. ¿Sí? Y el PIB, aquí. ¿Qué pacientes te dije que según debe de ser 8? Si yo mido 1.80 les dije, ¿verdad? Y estoy pues en 70. Estoy en peso, entonces estoy normal. ¿Y cuál les dije? ¿El PIB de qué?
El PIP de 8 es para pacientes obesos, no estoy obesa. Entonces, ¿qué PIP me vas a poner? Que les mencioné. ¿Qué vas a programar? En 5. Tenemos que estar checando, inclusive tenemos que estar checando. Si yo por decir, calculé, le puse un volumen corriente de 420, pero resulta que me está metiendo 320, ¿qué es lo que puede pasar? Tengo que saber qué está pasando. Probablemente tenga secreciones mi paciente, probablemente tenga el circuito, tenga algo que lo esté disminuyendo ese volumen corriente. Tenemos que saber, les digo, hablar de ventilación es extensiva, es nada más para puro programar. Después entramos ya a curvas, ¿qué es lo ideal? Ustedes me preguntan ¿qué es lo ideal? ¿Controlado por volumen o controlado por presión? Mientras nosotros sepamos manejar bien la ventilación, se ven los mismos beneficios en una y otra. Ahí ya hay varios estudios que se han visto en esto. En los neonatos es completamente diferente, pero es lo que tenemos que hacer. Aquí te está alarmando y te dice que oxígeno suplementario no es adecuado porque lo tiene en FiO2 al 60 y no lo está detectando. ¿Quién pasa de los pasantes? Gracias. A ver, ¿vamos a apagarlo? ¿Ahora se apagaba de acá, no? Sí. ¿De acá atrás? ¿Va a apagarlo de atrás? Sí, sí puedes apagarlo. Ok. ¿Qué vas a ver primero? Tienes que checar que tus tomas estén conectado, que tus tomas estén adecuadas, tus fuentes de la rama inspiratoria y exhalatoria. Algo muy importante, pero si ese es otro tema, tenemos que checar esas cámaras humidificadoras. De verdad es bien triste que teniendo cámaras humidificadoras no las pongamos a funcionar o que las apaguemos. Eso nos va también a alterar nuestra ventilación, ¿sí? Ahorita por cuestiones, les digo, por cuestiones económicas, pues tenemos de prueba nada más y no sacamos. Pero lo ideal es que tú tengas tus cables, estén conectados adecuadamente, sirva, funcione y esté bien empotrado tu ventilador, ¿sí? Todo estaba perfecto. Para hacer el autotest o para hacer el autotest, que todo esté funcionando, lo vuelves a hacer. Hay personas que dicen, no pasa nada, yo si mide unos 70, pues le voy a poner que 70 por 8, no pasa nada. Sí, claro que pasa, porque el hecho de que nosotros estemos metiendo más volumen corriente, les digo, lesionamos mucho al pulmón y en vez de ayudar a ese paciente a restablecerla, lo estamos, Aquí ya dijimos, si no te lo va a detectar porque te está diciendo que te falta la fuente de gas. Pones cancelar y sigues con la de gas. Que allá abajo no vas a hacer eso. Si te está diciendo, ya estás preparándolo para un paciente y te dice revisar la toma de aire que está pasando, de oxígeno, ¿qué está pasando? Otra pregunta. ¿Se acuerdan que les dije si está incrementado el volumen minuto? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está hiperventilando, porque acuérdense, el volumen minuto es la multiplicación del volumen corriente con la frecuencia respiratoria. O si el volumen minuto está bajo, ¿qué quiere decir? Que probablemente está desconectado o la presión CUF la presión CUF no está al nivel que debe de estar, ¿sí? Entonces, por así decirlo, está porque vi que estaba la presión inspiratoria. Hay que diferenciar en lo que es PIP y lo que es presión inspiratoria. Son cosas muy, muy diferentes.
¿sí? Presión inspiratoria es lo que entra en la inspiración, la presión que va a entrar y la presión expiratoria al final de la expiración, que es lo que le dije, es lo que se queda en ese alveolo para que no se colapse. Entonces tu paciente mide 1.40. Entonces voy a usar la de peso ideal. A ver, chécale. 1.40. No, ese no es. Ese no. Ese. Ajá. Es falla. En metros. 1.40. 1.40 por 1.40, porque es al por cuadrado. 1.40 Es mujer, 21.5. por 21.5. A mí me sale 42.14 por 6. Es una paciente que llegó por cesárea y se complicó, no tiene lesión. A ver, lesión pulmonar. Es que se supone que no suben tanto de peso, no es como que se diga. No, obesidad, ay, entonces, aquí, ¿qué es lo que vas a sacar? El volumen corriente. Saca, me dio 42.14. ¿cuál es la constante que te utilizarías ahí? ¿La de para protección pulmonar o la normal? Entonces, qué constante le pondrías? ¿A 8? ¿Por 8? 337. Ok. Aquí no necesitas saber el peso de la paciente. Aquí ya tú ya lo estás calculando con tu talla, ¿sí? Entonces, 337. Aquí dices anterior. Paciente nuevo. Paciente nuevo. Masculino, es femenino. Femenino. Aceptar o ingresar. ¿Lo quieres controlado por volumen o por presión? Es con Volumen, supongamos que casi siempre iniciamos aquí con volumen. ¿Confirmamos? ¿Confirma? aquí, aceptar. O aquí. ¿Qué va a sentir? ¿Qué frecuencia? De 12 a 16. Entonces, ¿cuál le pondrías? 15 está bien. O 12. Si quieres empezar con la más baja, empieza con 12. Ajá. ¿Y ahí? Aquí se supone que le ponemos 337. 337. Se va a quedar en 330 o 340. 340. ¿No tiene ningún problema restrictivo? Sí, de este para acá. Okay. Ok. Ajá. ¿Qué piel le pondrías? No tiene ningún problema restrictivo. Está en su peso. ¿Y el tiempo inspiratorio de cuánto dijimos? Que puede ser de 1 a 2. Entonces, aceptar. Pausa. No a todos los pacientes se les da pausa. Por lo general iniciamos sin pausa. Aceptar. Iniciar ventilación. Acércate con el lente. Así más cerca. Más cerca. ¿Sí? Mire qué va a pasar si yo presiono. Si estuviera muy restrictivo, aquí me está metiendo. Y mi presión clínica va para arriba. Entonces quiere decir que ahí está, ¿qué está pasando? ¿Sí? No a la necesidad, pero tú tienes que cuidar tu presión inspiratoria, tu presión pico. Para que alcance, pero acuérdate que si tenemos límites. Esta debe de ser no mayor a 45. Mayor a 35 ya estamos diciendo que estamos altas, ¿sí? ¿Sí? Entonces le llamo al médico porque algo está pasando. No, algo está pasando, pero que también tú puedes solucionar. Sí, a lo mejor con una aspirada. Tú tienes que checar a todo tu paciente. ¿Alguna duda, comentario en cuestión de la programación inicial? Ahorita si quieren, ¿qué quieras? Bueno, ¿alguien más? Pásale. Te lo voy a dejar como Trae tu calculadora.
Lo siento, señora. Gracias, jefa. No, ustedes. Esto nada más es programación inicial, podríamos ver más cosas. No se quede en el piso, pobrecito pulmoncito. Lo ideal sería conectarlo a cero con el Ahora bajamos si quieren a terapia. Lo ideal sería hacerlo con una ¿Con una qué? Sí, estas son, no, deben de cuidar también la esterilidad del equipo, del circuito. Primero, ¿qué vas a hacer? Dime paso por paso. Antes de encenderlo. Verificar que se esté conectado La- y ver que esté bien conectado las cámaras. Que esté todo adecuado. ¿Vas a hacer la prueba de autotest? ¿Qué vas a hacer? Encender. Aquí tengo los datos para colocar el... Si vas a conectar uno para que haga la prueba. Hay muchos ventiladores que te van diciendo paso por paso qué tienes que hacer. Tu paciente mide 1.60. A ver ahí qué te dice. Dice. Ujú. Luego, ¿qué vas a hacer? Gracias. Ahí, confirmar. Te dice, te vuelve a decir porque no tenemos confirmar, ponle tu confirmar. Ujú. O cancelarla en este caso. En caso de que estuviera el paciente abajo, tienes que confirmar y ver, checar qué es lo que le está pasando a esa toma. Luego. Ujú. Vamos a hacerla con nombre. Ujú. Está haciendo la prueba. ¿Cuántos? No, es 1.60, es la de familia para que se traiga. Por 23. Hombre. Ah, ok. ¿Por cuánto? ¿Cuánto tiene? No tiene problema restrictivo. Cuando tienen, acuérdense, cuando tienen problema restrictivo, un estrés respiratorio debe de ser de 4 a 6. Oh, ujú. Te está diciendo, te vuelve a decir, aquí lo vamos a omitir porque no tenemos conectado ujú. Confirma y omitir. Cancelar. Y otra vez te la va a hacer. Ujú. Ahorita ya nada más la omites, puedes omitirla ahorita. Y te va. Es paciente nuevo, es masculino, dijimos. Ujú. Ahí te va diciendo, en esta parte te va pidiendo todos los datos. Ajá. Ujú. No, sería invasiva. Cuando tienes un tubo, es invasiva. Ajá, no es. Ujú. Sí, y ujú. Ingresar. Ajá. ¿Qué tipo de ventilación quieres? ¿El APVR, el Bileven, el espontáneo? En este caso, como no conoces a tu paciente, pues lo vas a poner en controlado. Así que, ok, aceptar. Siempre aceptar. Puedes aceptar ahí o puedes aceptar y tienes que checar en la parte de arriba.
Ujú, ujú, ujú. ¿Qué frecuencia le vas a dar? Ujú. Lo ideal que les dije que te dice la ley de 16. Ya se evitó eso de hiperoxigenar a tu paciente cuando va a llegar. Lo ideal es que de 12 a 16. Ujú. Ok, confirma, siempre confirma. Tu volumen tidal, ¿cuál va a ser? ¿Qué te salió en tu cuenta? Probablemente hay unos ventiladores que no te dan el 412, lo puedes cerrar en 410. Ujú. Y no tiene problema restrictivo. Le dejamos el PIB de 5 y el FIO2 no sabemos cómo viene, entonces lo iniciamos al 100. Ujú. El tiempo inspiratorio, a ver, ponle 2. Ajá. Ahorita te va a alarmar, bájalo al 21% porque te va a alarmar. Ujú. Ok, ahí. Y aumentalo a 2. Ajá. Aumentalo a 2. Ahí. Y te va a decir que tienes una relación IE 1 a 1. ¿Sí? Una de respiración por los mismos segundos que vas a utilizar para la inspiración, la expiración. Lo ideal, lo normal es la relación 1 a 2. ¿Sí? También hay invertida, pero ya dependiendo de la patología. Entonces hay que bajarlo para que tu relación sea 1 a 1 a 2. Bájale, bájale. Y ahí va a ir cambiando. Bájale. Pero presiónalo. Bájale. Ajá. Y ahí, 1 a 2. Confirma. Y te está diciendo que tu relación va a ser 1 de inspiración por 2 de exhalación. Los segundos. ¿Sí? Ok. Inícialo. Ah, pero ¿sabes qué? No están conectados. Eso ya cuando tú lo programas, lo dejas en espera para cuando llegue tu paciente. ¿Sí? Ok. Iniciar ventilación. Ahí que te está diciendo. Fíjate, dice volumen tidal expiratorio bajo. ¿Qué está pasando? Que se te desconectó. ¿Sí? Tienen que estar listas. ¿Sí? Te está diciendo que está metiendo 371 y ahorita se está checando. ¿Sí? ¿Cuánto le programaste? El volumen. Este es el volumen exhalatorio, pero lo que entra tiene que salir. Diferencia con unos mililitros, pero lo que entra sale. Aquí se dice volumen tidal expiratorio. Hay una variación, son muy sensibles, por ejemplo. Mira. Aquí va a estar bajando. Y ahorita te va a alarmar. Si algo le pasa al paciente. Sí. Ok. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Pues les agradezco. Ya sería todo. Bueno, les agradezco. Les digo, la ventilación es demasiada información, pero les digo, yo creo que empezando con lo que tenemos que hacer para iniciar la ventilación, creo que es de suma importancia. Y les digo, no es que no sea de nuestra incumbencia, nosotros tenemos que saber qué está pasando con esa ventilación, con esos pacientes. No me queda más que agradecer su atención y espero que les haya ayudado la información. Gracias. ¿Me preguntas? Pues agradeciendo su ponencia, le hacemos constancia de su participación como ponente. Muchas gracias. Gracias. Un favorzote.